Bueno, pues en este día vamos a pasar a lo siguiente, que es la enseñanza de este día, ¿verdad? Y bueno, pues bienvenidos a los que estamos aquí y bienvenidos a los hermanos que nos están y nos estarán viendo más adelante. Muy bienvenidos, una disculpa, ya entramos un poquito tarde, ¿verdad? Por causa de... nos extendimos un poquito en la alabanza. Bueno, pues vámonos rápidamente a la trivia bíblica, a la acostumbrada trivia bíblica de este día. Vamos a ver qué nos dice la trivia bíblica. Me volteo un poquito para allá. Sí, bueno. Ok. A ver qué dice la trivia bíblica. Dice, ¿cómo se llamaba la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría? Allá la iglesia de Tiatira en el Apocalipsis habla de una mujer que se las daba en Apocalipsis y tenía un sobrenombre. El Señor la menciona con un sobrenombre. ¿Cuál era el sobrenombre de esa mujer? O sea, ¿ver dónde está la respuesta? La respuesta se encuentra en ¿dónde? Por otro lado. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice el versículo 20, dice, sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a ídolos. Jezabel fue la peor reina que pudo haber habido en Israel, ¿verdad? Esposa del rey Acab, que condujo a todo el pueblo de Israel a la adoración a Baal y Acera, ¿verdad? Siguiente pregunta, por favor, vamos rápido. Dice, la muerte montada sobre un caballo amarillo apareció al abrirse el sello de Apocalipsis. ¿Cuál número de sello sería? ¿El primero, el cuarto, el tercero, el séptimo? ¿El quinto sello? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. Apocalipsis capítulo ¿qué? 6, versículo 7 y 8. Vamos a ver qué dice la escritura. Dice, cuando el Cordero, o sea, cuando el Señor Jesucristo rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre y las epidemias a las fieras de la tierra. Cuando se rompió ¿cuál sello? El cuarto sello. Esto es algo que va a ocurrir, ¿verdad? Después de que venga, cuando se manifieste el anticristo, 3 años y medio, de acuerdo a la teología bíblica, la escatología bíblica, ¿verdad? Va a ser de paz. Y posteriormente 3 años y medio va a ser la gran tribulación, en las cuales a través de la guerra, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra, ¿verdad? Todos los estragos que se van a suscitar en ese entonces, la cuarta parte de la población va a morir, ¿verdad? Es parte del plan también del nuevo orden. ¿Qué dice la siguiente pregunta, verdad? Vamos rápido. De esta trivia bíblica dice, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Ahora sí quiero que vayamos al Salmo 119. A ver, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Hay que contarlos o hay que ver dónde termina el último. Ándale, pues, tú sabes. A ver, busca el Salmo 119. Es el Salmo más largo. Salmo 119. Amados amigos y hermanos que nos están viendo, bienvenidos. Esperamos también que esta trivia bíblica les sea de bendición, ¿verdad? Para crecer un poquito cada día más en conocimiento bíblico. Es necesario no solamente la palabra, sino crecer todos los días. ¿Ya encontraste los salmos? Salmo 119, ¿cuántos versículos tiene? ¿O cuál es el último versículo? 176. Ok, el Salmo 176 dice, ¿cuántos versículos tiene? El Salmo 119 tiene 176 versículos. De hecho, es el capítulo más largo de la Biblia. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta.
Así que acuérdense cuando les pregunte ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Tiene 176. ¿Qué hubo cuando el Cordero rompió el séptimo sello ahí en Apocalipsis? ¿Qué fue lo que hubo? ¿Qué ocurrió en ese momento? A ver, ¿dónde está la respuesta? En Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Apocalipsis capítulo 8, verso 1, ¿lo quieres leer? Bueno, dice el séptimo, dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, todo se quedó callado por media hora. Y eso es raro porque en el cielo se cree, ¿verdad? Se entiende que siempre hay movimiento, los ángeles, los seres vivientes y todos los seres que existen en los cielos, ¿verdad? Que no conocemos ni nos imaginamos. Dice que todo se quedó callado, ¿verdad? Como por media hora, como esperando que era lo que iba a pasar. Siguiente pregunta, quinta y última pregunta. ¿Cuántos años más vivió Noé después del diluvio? La Biblia dice que cuando Noé empezó a hacer el arca de la alianza tenía alrededor de 500 años aproximadamente. No te había dado, pero bueno. La respuesta se encuentra en Génesis, a ver, Génesis 9, versículo 28 al 29. Génesis 9. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. ¿Y en total cuánto vivió? Todos los días de Noé fueron 950 años. 950, dice, después del diluvio, imagínense, después del diluvio cuando se establece, ¿verdad? Aproximadamente tardó como 11, 12 meses en que la tierra se secara después del diluvio, todavía vivió 350 años más. Yo con 50, 60 años ya no sé qué hacer, ¿verdad? Ahora con 300 años más. Bueno, me imagino que la vida debe haber sido bonita y en paz, ¿no? A lo mejor, probablemente. Porque se estaba repoblando la tierra, las cosas no estaban tan mal, a lo mejor, ¿verdad? No estaba la 4T, todo volvió otra vez, como que fue un reinicio, ¿verdad? Ahora sí, vamos a la enseñanza de este día. Yo quiero compartir algo que le he puesto por título: esforzándose para permanecer en el reino de Dios. Esto es algo que todos los cristianos debemos de saber, debemos de conocer y entender. Lo primero que quiero decir es que la salvación es un regalo. Es un regalo que no se puede comprar, que no podemos hacer ningún mérito para adquirirlo, ¿verdad? Porque el hombre es un delincuente, por decirlo así, por naturaleza espiritualmente, ¿verdad? Estamos condenados desde que nacemos en pecado. Nacemos condenados a la perdición eterna. No puedes hacer nada para comprar la salvación, pero lo que sí, una vez que creemos en Jesús y nos entregamos al Señor y nos arrepentimos, lo que sí podemos y debemos de hacer es esforzarnos para permanecer en el reino de Dios, para permanecer en la salvación y en la vida eterna. Eso sí es algo que debemos hacer. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículo 10. En la traducción del lenguaje actual es un poquito más actualizada, más parafraseada, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, dice a todo el pueblo de Dios de aquel entonces, dice: hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Escuchen, y si quieren serlo siempre, deben de esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Dios dice en su palabra, me gusta mucho cómo dice esta porción, dice: Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos, nos humillamos ante Dios y ante el Señor, entonces Dios te acepta, te elige, te recibe como hijo, y Cristo Jesús como su siervo, ¿verdad? Dice: Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. ¿Cuál es todo esto? Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos dice que debemos de hacer para poder
ser siempre parte del pueblo de Dios, porque aunque los calvinistas digan que la salvación y la vida eterna no se puede perder, porque eso dijo el falso profeta y hereje Calvino, ¿verdad? La Biblia dice que sí se puede perder. Mismo Jesús dijo que sí se puede perder, y vamos a estar hablando de algunas cosas que Dios nos muestra, ¿verdad? Que Dios nos muestra que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, vuelvo a repetir, la salvación es un regalo que se recibe, ¿verdad? Se recibe por la fe, se recibe por creer en Dios, en su palabra, lo que Dios dice, creer que es cierto, se recibe por creer en Jesús, por confiar en Jesús, por someterse a Jesucristo y por apartarse de los malos caminos y los pecados y por arrepentirse. Si hay algo que hacer, ¿verdad? Si debemos de hacer algo, ¿sí? Debemos de hacer algo. Dice Juan capítulo 3, por favor, versículo 16. Dice 16 al 18, dice, pues tanto amor al mundo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué dice Juan dio a su Hijo único? A su único Hijo. ¿Por qué dice eso? Tiene una razón histórica y cultural. Esto lo estoy comentando para incrementar nuestro conocimiento doctrinal. Porque en aquel entonces los gnósticos ya se habían infiltrado en la iglesia cristiana primitiva, y ellos enseñaban que Dios, el Padre Unigénito, aparte de Jesús, tenía otros hijos llamados eones, y entre ellos estaba el Cristo, estaba el Espíritu Santo que ellos predicaban, que no era el Espíritu Santo de la Biblia, estaba el eón iglesia, eón antropos, y bueno, había aproximadamente como unos 28 eones o hijos de Dios, pero Juan por eso dice, Dios dio a su único Hijo. Se van a entender que Dios solamente tiene un Hijo, que es Jesucristo, el cual es Dios. ¿Queda claro esto? Ese versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y versículo 18 dice, no hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Cuando creemos en Jesús, tenemos la seguridad. Cuando creer en Jesús implica confiar en él y a su vez someterse totalmente en fidelidad y obediencia a él. Eso es creer en la Biblia. Cuando creemos en Jesús, ¿sí?, tenemos la seguridad, porque Dios nos lo promete, de que todo aquel que cree en él no se perderá, sino tenga vida eterna, y no hay condenación para todo aquel que en él cree. Todo aquel que confía totalmente, de todo su corazón, su vida, su existencia y su salvación en las manos del Señor, pero asimismo se tiene que rendir obedientemente de todo corazón, como un esclavo servirle ante su amo, ¿verdad? Totalmente de todo corazón. No puede haber sumisión a Cristo, fe a Cristo y sumisión a Cristo con un corazón rebelde y con reservas, ¿verdad? Con cierto recelo. Eso no puede ser. De hecho, Dios no va a recibir a nadie con una actitud así. Ahora bien, así como Dios nos dice que tenemos la seguridad de nuestra salvación al creer en Jesús, el mismo Señor Jesucristo también nos declara que una vez estando en Cristo, una vez estando en el reino de Dios, ¿verdad?, bajo la influencia y el gobierno de Dios a través de la fe en Cristo, ¿sí?, el Señor Jesús declara también en su palabra, ¿verdad?, en los evangelios, que llegue a volverse infructuoso. ¿Infructuoso qué? O sea, que deje de llevar una vida espiritualmente santa, justa, correcta y piadosa delante de Dios, ¿sí? Malos actos, mala conducta. O sea, deje de ser santo, justo, puro, noble, ¿verdad?, humilde, etcétera, etcétera. Y se vuelva rebelde, tanto el Hijo de Dios como el mismo Padre Celestial lo cortará de Cristo y lo expulsará del reino de los cielos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 1 al 2. 1 al 2. Me dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Él, refiriéndose al Padre, dice el Señor, corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. ¿Sí? Esto es una realidad.
Cuando el Padre Celestial ve que alguien no está dando el fruto que Él espera, ¿verdad?, que den en su Hijo Jesucristo, o sea, los creyentes no den la vida espiritual que Él espera, entonces el mismo Padre Celestial, por palabras de Dios, del Hijo de Dios, dice que el mismo Padre los corta, los expulsa, los desecha, dice, pero todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Como acabo de decir, como acabamos de mencionar, ¿verdad?, si bien es cierto que la salvación tiene ciertos requisitos, ¿verdad?, como creer en Dios, fe en Cristo, obediencia a Cristo y arrepentimiento, ¿sí?, para poder recibirla, no nos costó a nosotros, pero sí nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos para recibir la salvación. Es como cuando va el joven, ¿verdad?, va un joven se quiere inscribir a la Universidad Autónoma de ¿qué? De Tlacoteco, ¿no? de Santa Rita, ¿no? Todo aquel que quiere inscribirse a una universidad tiene que, para poder ingresar, tiene que presentar un examen. La universidad que queramos, ¿verdad? Pero si no llena los requisitos, si no cumple con los requisitos, ¿verdad?, de tener sus papeles en regla, por ejemplo, para que lo acepten, primero que nada presentar un examen, y si al presentar el examen no lo aprueba, no es aceptado, no es elegido. ¿Le costó al estudiante construir la universidad para prepararse ahí? No le costó, le costó al Estado, le costó al gobierno. Pero para poder ingresar y recibir ese beneficio tiene que cumplir con los requisitos. Ahora, también es cierto que para permanecer en la salvación y la vida eterna y el reino de los cielos, también hay ciertos requisitos para poder mantenernos ahí y no ser desechados del reino de Dios. ¿Sí? Ahora quiero aclarar algo, ¿verdad? Gracias a Dios hay algo que yo le llamo la gracia de Dios en Cristo, y esto tiene que ver con la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos si llegamos a hacer algo malo, arrepentirnos de nuestros pecados y así de esa manera volver a restaurar nuestra comunión íntima con Dios. ¿Sí? Cuando nosotros cometemos un pecado no ocurre lo mismo que ocurrió con Adán y Eva, que inmediatamente fueron desechados de la presencia de Dios, no, porque Jesús ya pagó por el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, si volvemos a cometer un acto indebido delante de Dios a lo largo de nuestra vida cristiana, sea un pecado, pero si nosotros nos arrepentimos del pecado, totalmente de todo corazón, nuestra comunión íntima, ¿verdad?, se vuelve a restablecer. No somos desechados automáticamente del reino de los cielos, porque Dios busca restauración, ¿verdad? Dios nos da esa gracia para que nos volvamos a Él, ¿verdad? Y esto gracias a la sangre de Jesús. Pero si el grado de rebeldía y disolución, el grado de rebeldía hacia Dios, ¿verdad?, hacia Cristo Jesús, hacia el Señor, y nuestra disolución espiritual llega a un punto crítico donde ya no va a haber más regreso, entonces es cuando el Padre y el Hijo nos expulsarán, ¿verdad? El Padre nos separará de Cristo, y dice en Apocalipsis 3, versículo 1 al 6, que el Hijo borrará nuestro nombre nuestro nombre del libro de la vida. El libro de la vida es el registro de los ciudadanos celestiales. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos convertimos, nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, en ese momento nuestro nombre ya fue escrito en el libro de la vida y legalmente ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Nos está esperando nuestra patria celestial allá, ya tenemos nuestro lugar asegurado si permanecemos firmes hasta el final de nuestra vida. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando en este día, acerca de las cosas que necesitamos hacer para poder perseverar efectivamente en el reino de Dios y así tener la seguridad de que un día, cuando partamos de este mundo, tener la seguridad de que seremos recibidos en los cielos por Dios. ¿Sí? Que el Hijo, para empezar, que el Hijo nos lleve a su presencia, ¿verdad? Y después el Padre nos reciba allá. Y para esto quisiera ir a una porción bíblica que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2. A ver, permítame un poquito. Creo que aquí no sé si me falló con un número, pero es Pedro. No. Es 2 de Pedro, no es capítulo 2, perdón, es capítulo 1,
Segunda de Pedro, está mal ahí el número, me equivoqué, no es capítulo 2, es capítulo 1, pero sí es versículo 1 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12, donde dice lo siguiente. Hablando el apóstol Pedro, dice, empieza saludando, ¿verdad?, a los hermanos. Dice: yo, Simón Pedro, esclavo del apóstol y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí hay algo que debemos de contemplar, ¿verdad?, que dice que Dios cada vez, entre más crezcamos en el conocimiento de Dios y de Jesús, nos dará más gracia y paz. ¿Sí? La paz en el hebreo, ¿verdad?, el modo de pensar hebreo, es un término, ¿verdad?, la palabra shalom, que tiene un término muy amplio, ¿verdad?, prosperidad, bienestar, salud, regocijo, bendición, etcétera, etcétera. Cuando alguien saluda ya en Israel dice shalom, o sea, que la paz del Señor esté contigo, ¿verdad? Quiere decir que la bendición, la gracia, la prosperidad, el favor esté contigo, ¿verdad? Versículo 3 dice versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud o de santidad, ¿verdad? Una vida piadosa. ¿Qué nos ha dado el Señor, verdad? ¿Qué nos ha dado Dios a través de Jesús? El perdón de nuestros pecados, la salvación del pecado, la vida eterna, que es la esencia, la esencia de la naturaleza divina, ¿verdad? Nos ha dado la presencia del Espíritu Santo para que viva en nosotros. Nos ha dado dones, talentos, nos ha dado su palabra y bueno, nos ha dado muchas otras cosas. Por eso dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es como la parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. O sea, todo les dio todo, pero solamente el último, el que le dio 1, fue flojo, perezoso y no dio el producto, el fruto que su amo esperaba. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Versículo 4. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Versículo 5. En vista de todo esto, a continuación dice: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, ¿verdad? La fe cristiana, la vida de fe en Cristo, con abundante provisión de excelencia moral. Ahorita vamos a desglosar esto del versículo 5 al 7 primero. Dice, bueno, a repetir: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe. Dice primero que nada, o añadiendo, dice otra versión, añádanle a su fe una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral, ¿verdad?, dice Dios que dice, con conocimiento, hay que añadirle conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. O sea, Dios dice, a tu fe cristiana le debes de añadir esto, y esto, y esto, y esto, ¿verdad? Para que entonces puedas ser efectivo y puedas permanecer en el reino de Dios, te puedas mantener dando fruto. Ahora bien, la Biblia dice, en el versículo 3 de esta porción bíblica, que ya Dios nos dio todo, ¿verdad? Nos dio el perdón, la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo, su palabra, ¿verdad? Nos ha dado la iglesia, nos ha dado pastores, maestros, nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de crecer en este mundo, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero en el versículo 7 podemos encontrar una lista de ciertas cosas que todos los cristianos, hijos de Dios, debemos de llevar a cabo cada día de nuestra vida,
en Cristo para poder perseverar en la fe en Cristo y continuar unidos al reino de Dios. Aquí hay una breve diferencia entre el reino de Dios en este mundo y el reino de los cielos. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno que ejerce Dios sobre nuestras vidas o sobre la vida de su pueblo. El reino de Dios se ha establecido, lo estableció Jesús en esta tierra a través de su presencia y a través de la iglesia, ¿verdad? A través del cuerpo de Cristo. Y todo el que se somete a Cristo automáticamente entra en el reino de Dios. Un día nos llevará entonces al reino de los cielos, donde Dios es rey también, claro que sí. Pero vamos a desglosar esto, vamos a verlo, ¿verdad? Dice aquí algunas cosas que hay que añadir a nuestra fe. Siguiente, por favor. Primero que nada dice, a la fe hay que añadirle excelencia moral. ¿Sí? Dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Dios nos dice que a nuestra fe en Cristo, lo primero que hay que añadirle es excelencia moral. ¿Qué es esto de excelencia moral? Bueno, la Reina Valera lo traduce como virtud, lo cual en esta porción tiene que ver con un carácter digno de admiración. O sea, cuando conocemos a, yo creo que todos conocemos a alguien, un hombre, una mujer, sobre todo de edad, ¿verdad? Que decimos, no, hombre, esta persona verdaderamente es una persona digna de admirar. ¿Por qué? Porque es una persona recta, honesta, justa, bondadosa, misericordiosa, servicial, amable, humilde. A eso se está refiriendo. La excelencia moral, ¿verdad? A la virtud, un carácter digno de admiración, digno de admiración por la pureza moral y espiritual, ¿verdad? Por la abundancia de amor, de compasión y de misericordia. En la vida de Cristo no solamente basta tener fe en Cristo. Habemos personas que decimos, no, pues yo creo en el Señor y yo espero en el Señor. Ay, ¿qué más vas a hacer? Esperar al Señor de los cielos, tal que venga de los cielos, tal como dice la Biblia. No, pero Dios dice, mira, en fe en Cristo tienes que añadirle excelencia moral, una vida virtuosa, una vida de virtud, un carácter digno de admiración. ¿Sí? Que tanto Dios como la gente que te rodea diga, mis respetos para el ese que dice que es hermano, ¿verdad? Que es aleluyo, mis respetos. Porque cuántos aleluyos sabemos a veces, hermanos, que somos, sí parecemos hermanos pero de Satanás, hermanos pero de Judas, ¿no? Y Dios dice, a tu fe añádele virtud, añádele excelencia moral, un carácter digno de admiración. Siguiente, por favor. Después de eso, ¿verdad? A esa excelencia moral que debe ser parte de nuestra vida, debemos de añadirle conocimiento. ¿Sí? A la excelencia moral, con conocimiento, añadirle conocimiento a nuestra fe en Cristo. En nuestra vida en Cristo, aparte de tener un carácter moral excelente, también es necesario incrementar nuestro conocimiento de Dios. ¿Cuándo? Cada semana, cada 3 días en el discipulado o en la reflexión bíblica, ¿verdad? No, todos los días. Todos los días. Yo cada vez que leo la Biblia y la vuelvo a leer, caray, yo digo, o ya se me había olvidado esto, o ahora estoy entendiendo otra cosa más que no había yo comprendido. La palabra de Dios es muy vasta. Podemos conocer todo el texto bíblico, pero a veces Dios nos va revelando cosas paulatinamente. O sea, haciendo entender cosas, o las cosas que necesitamos, ¿verdad? Muchas veces el cristiano piensa que con solo llevar una vida devocional y leer un poco la Biblia es más que suficiente. Decimos, no, pues yo me la voy llevando ahí suave, ¿verdad? Porque decía, por ahí alguien dijo que leer mucho la Biblia se pone uno loco. El padrecito de la parroquia, cuando era católico, dice, no lea usted mucho la Biblia porque se va a volver loco. Pero Dios dice en su palabra, sobre todo en Josué capítulo 1, verso 8, dice que debemos de estudiar y meditar en la palabra de Dios todos los días y ponerla por obra, ¿verdad? Muchas personas cristianas somos irresponsables, no somos diligentes, no solamente en la lectura, sino en el estudio bíblico. Gracias a Dios hoy en día hay muchos recursos, hay muchas cosas en internet que nos pueden servir. Por ejemplo, en internet hay comentarios bíblicos, hay páginas de comentarios bíblicos. Por ejemplo, decimos, vamos a leer hoy quiero leer Juan capítulo 1, pero quiero saber qué más dice aquí, ¿verdad? Bueno, pues voy a internet y voy a buscar el comentario bíblico ahí en Google de Juan capítulo 1.
que me va a dar un entendimiento, un conocimiento más amplio de lo que quiere dar a entender ese capítulo. Hay muchos recursos, pero desafortunadamente muchos de nosotros decimos, ay, no, es que eso me cuesta trabajo, ay, es que estar leyendo ahí me duele los ojos de estar viendo las letritas, ¿verdad? Pero qué tal no nos duelen los ojos de estar viendo los TikToks y los reels y todo. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Esa Yaritza y sus hermanos que nada más comen pollo chicken, ¿verdad? Y ahí estamos, busca y busca. Ahora, lo malo de una persona que no busca crecer en conocimiento, ¿sí?, que su vida devocional no es de buscar constantemente el conocimiento, ¿verdad?, crecer en conocimiento. Por un lado, el creyente va a ser un creyente de vista corta, o sea, no va a tener discernimiento espiritual para su vida, ¿verdad? Va a estar cometiendo errores y errores y errores. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No, es increíble, pero hubo una etapa en la vida del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que fueron de picada espiritualmente y al juicio de Dios por no conocer la Biblia. Y era el pueblo de Dios. Es como decir que en la actualidad la iglesia, ¿verdad? Muchos en la iglesia cuando venga el arrebatamiento se van a quedar se no van a participar en el arrebatamiento y van a pasar por la gran tribulación por no haber conocido la Biblia y estar pecando y haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios. ¿Por qué va a aparecer la gente? Por falta de conocimiento. Por un lado, el que no se preocupa en añadir a su fe, a su excelencia moral, conocimiento, va a ser corto de vista y no va a tener discernimiento espiritual para saber cómo debe de llevar su vida en este mundo. Y por otro lado va a ser presa de muchos falsos profetas que lo van a engañar. Nosotros a veces tenemos la oportunidad de visitar ciertos lugares, ¿verdad?, donde se predica la palabra de Dios. Y a veces te das cuenta de las predicaciones de cada pastor que dices, híjole, qué bárbaro está, pero bien perdido este cuate. Y si este cuate está perdido, toda su iglesia está perdida, porque Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos irán a la gloria. La saca. Siguiente, por favor, dice, al conocimiento hay que añadirle control propio. ¿Qué es este control propio? Dominio propio. Uno de los errores del cristianismo actual o del cristiano actual, y de la iglesia a lo largo de los siglos, es no ponerle freno ni control a nuestros propios deseos, ¿verdad?, tanto buenos como malos. A veces un buen deseo nos puede llevar, por ejemplo, el deseo de tener una casa, por ejemplo. ¿Es malo tener una casa? ¿Es malo desear? No es malo. Lo malo es que si no nos contenemos y llevamos las cosas poco a poco como debe de ser, con pasos de plomo, con inteligencia, nos podemos meter en un bronco. Porque decimos, es que esta casa es la última oportunidad, y resulta que está pegada a orillas de un río. Es que está bien barata, es la última oportunidad que tengo para adquirir una vivienda. Y te dicen, no, mira, con calma, espérate, porque está pegado a un río y no sabes hasta qué altura llega el río cuando llueve. No, es que ya siento que se me quema las aguas. Siento que es de Dios. Ajá, sí. La compras en primavera y en verano en tiempos de aguas, ¿verdad? Te estás dando cuenta que el agua te está entrando por la puerta de la cocina y está saliendo por la puerta de la calle. Porque aún si no tenemos dominio, aún a los buenos deseos, ya ni decir los malos deseos, ¿verdad? Nos dejamos que Dios nos guíe y por la sabiduría, la inteligencia, la sabiduría de otra gente que nos aconseje, mira, esto te conviene, no te conviene, etcétera, etcétera. Si nuestra vida cristiana no le añadimos con dominio propio, control propio, ya no hablar y decir, ¿verdad?, de los malos deseos, vamos a terminar en la ruina. Dice uno de los comentarios bíblicos que estaba yo leyendo una vez, que esta porción cuando dice el Señor, cuando dice el apóstol, dice, y al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Los falsos maestros gnósticos decían en el tiempo del apóstol Pedro que no había necesidad de someter tu cuerpo, ¿verdad?, que había que dejar lo que fluyera, ¿verdad?, que debías de ser libre, ¿verdad?, como el viento. Y si el estómago te pedía comida, dale comida. El estómago te pide pastel, dale pastel. Si el estómago te pide pastel, dale pastel, estoy escuchando.
Y decía, si el cuerpo te pide sexo, pues dale sexo. Eso decían, de veras, eso decían los falsos maestros. No debes de limitarte con nada. Entonces dice el apóstol Pedro, repítame tantito, para todo hay un orden y hay reglas y hay principios y todo tiene un límite y hay que someterse, ¿verdad? Hay que ejercer el dominio propio, porque la gente que vive sin dominio propio, tanto en lo carnal, ¿verdad?, como en lo espiritual, va a terminar mal. Proverbios 25, verso 28 dice lo siguiente, por favor. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. Una ciudad de la antigüedad sin murallas, sin sus murallas y sin sus puertas, era una ciudad que estaba totalmente expuesta al ataque de los enemigos y que los hicieran pedazos, que los mataran, que los saquearan, ¿verdad?, porque no estaban protegidos. El dominio propio, ¿verdad? La versión Reina Valera dice, el que no sabe poner rienda a su espíritu es como una ciudad destruida y sin murallas, ¿verdad?, con sus murallas derribadas. Hay que poner dominio, hay que poner rienda a nuestro espíritu y decir, permíteme tantito, mi alma, mi corazón desea esto, bueno, pero vamos a ver si es conveniente, vamos a ver si nos alcanza, vamos a ver si es viable, vamos a ver si va a ser factible. No debemos de ser de ese tipo de gente que inmediatamente ve algo, sí lo quiero, pero cuesta tanto, no me importa, aunque me tenga que durar con compartarnos, con financiar independencia, etc. Yo lo quiero. Mercado Libre. Y al rato estás, ay, señor, ya no me alcanza ni para pagar las mensualidades, ¿verdad? Porque también se puede comprar con mensualidades en Mercado Libre. Y también, ¿verdad?, a veces tenemos malos deseos, malos pensamientos que nos llevan a malos deseos, los deseos de los ojos, ¿verdad?, de ver cosas que no debemos, de agarrar cosas que no debemos. Los jovencitos con las señoritas, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, que dice, ay, pues siento del Espíritu imponer mis manos, así como David impuso sus manos sobre Belsabé, ¿verdad? Y al rato salen con su panza, se tienen que casar, y lo peor de todo es la maldición que va a venir por el pecado. Va a ser un matrimonio en maldición. ¿Lo peor? Desafortunadamente el cristiano promedio es muy descuidado con respecto a esto del dominio propio, y luego por no tener dominio propio se anda metiendo en cada pecado, en cada bronca, y le dice, Señor, ¿por qué me mandas esta tribulación? Tú le das a tus mejores guerreros las batallas más fuertes, así como Dios dice, sí, yo te mandé que te metieras en ese pecado, ¿verdad? Yo, ¿qué no te dije que te dominaras? Punto número 4 dice, al control propio hay que añadirle, al control o al dominio propio hay que añadirle perseverancia. Al control propio hay que complementarlo con perseverancia. La palabra perseverancia que dice aquí la Reina Valera lo maneja como paciencia, ¿sí?, y en otras versiones como constancia. O sea, una perseverancia constante y paciente ¿en qué? En la fe en Cristo. Porque a veces, ¿verdad?, la vida en Cristo no es nada fácil. A veces en la vida en Cristo nos pasan broncas, nos pasan dificultades, nos pasan enfermedades, a veces nos viene pobreza, a veces escasez, a veces angustia, a veces broncas con los hijos, a veces broncas en el matrimonio. Y decimos, ay, antes de que fuera yo, aleluya, ahora me sobraban los billetes, ¿verdad?, de todas las trácalas que hacían. Mi familia tenía de todo y nos íbamos a pasear y éramos bien felices. Y ahora en Cristo, que tengo que vivir en pureza, en santidad, en rectitud, me va como me va. ¿No? A la fe en Cristo, el dominio, hay que complementarlo también con perseverancia, con constancia. Esto es algo muy parecido a lo que debe de ocurrir en los matrimonios, ¿verdad? Cuando se hacen los votos y dice, fulano de tal promete serle fiel a tu esposa en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Y a veces decimos, sí, acepto, y la vemos a la cara a la amada, sí, mi amor, te lo prometo. A los 2 años, cuando empiezan los problemas, ya se están divorciando. Cuando empiezan las enfermedades, la adversidad, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Eso no es ser constante, ni perseverante, ni fiel tampoco, ¿verdad? ¿Sí? También, asimismo, no debemos dejar de caer nuestro amor fiel a Cristo y también al prójimo, ¿verdad?,
cuando vengan las dificultades. Esa constancia y perseverancia nosotros la debemos de mantener a través de una obediencia constante al Señor, aún en medio de las dificultades, en seguir haciendo las buenas cosas que debemos de hacer. La palabra de Dios dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios y sigan cumpliendo con la voluntad de Dios, y Dios a su debido tiempo los levantará, los exaltará. Esto tiene que ver también con soportar pacientemente cada prueba y dificultad, y en medio de esa dificultad y tribulación que a veces Dios permite, o que a veces nosotros nos buscamos por necios, por tercos o pecaminosos, ¿verdad? Seguir obedeciendo, creyendo y obedeciendo fielmente a Cristo Jesús a pesar de todo. Simple, claro. Y luego dice que a la perseverancia, a la constancia paciente, ¿verdad? Dice que hay, al siguiente, por favor, hay que añadirle sumisión a Dios. Sumisión a Dios. A la perseverancia añadirle sumisión a Dios. La sumisión a Dios, de la cual está hablando esta porción de 1 de Pedro, capítulo 1 al 7, principalmente en los versículos 6 y 7. Gracias. Tiene que ver con llevar una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Es una vida de obediencia, de sumisión. La piedad en la Biblia tiene que ver con sumisión y devoción a Dios, con constancia, ¿sí? Con constancia, con devoción, una vida sumisa a Dios en todas las cosas. Esto es algo como lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Tiene que ver con esto. Si alguno no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y luego dice el 27, el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, el Señor Jesucristo aquí en otras porciones del Evangelio de Juan, está en el Evangelio de San Juan, dice, ¿quién es el que me ama? O sea, ¿quién demostrará, verdad, que verdaderamente me ama? El que guarda mis mandamientos. ¿Sí? El que me ama guardará mis mandamientos. El que no me ama, pues no va a guardar sus mandamientos, ¿verdad? Y Jesús prácticamente está diciendo, por ejemplo, en esta porción de Lucas, capítulo 14, que debemos de ponerlo a Él por encima de todas las cosas. Con eso tiene que ver la sumisión, ¿verdad? A veces a la gente nos cuesta trabajo creer y aceptarlo, que la vida en Cristo necesita ser una vida totalmente rendida y sometida al señorío de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque por experiencia también lo digo, ¿verdad? A veces pensamos que en la vida en Cristo podemos hacer lo que se nos pegue la gana a veces, y a veces ser muy obedientes. A veces tener un pie en la obediencia y otro en la desobediencia. Y eso no es piedad, eso no es sumisión a Dios, ¿verdad? No es sumisión a Cristo. Dice, a la perseverancia hay que complementarla con sumisión a Dios. O sea, la constancia debe de ser tu fe constante, paciente constantemente, ¿verdad? O constantemente paciente. Y en esa constancia paciente debe de ser siempre sumiso a Dios en todo y en todo momento, y obedecerlo en todo. Dice en Mateo capítulo 13, no vayas ahí porque no está ahí. Mateo capítulo 13, versículo 23, dice que las cosas más importantes de la fe en Dios, las cosas más importantes, de la palabra de Dios dice que primero que nada, que la justicia, luego la misericordia, el amor, y la tercera es la fidelidad a Dios. Y le dice Jesús a los fariseos ahí en Mateo 13, dice, ustedes son muy buenos para dar el diezmo de todas sus hortalizas, para cumplir con todos los rituales de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero se han olvidado de las tres cosas más importantes de la ley de Dios, de la palabra de Dios, que es la justicia, la misericordia o el amor, y la fidelidad con Dios, una fidelidad total. ¿Sí? Entonces, a nuestra fe cristiana, a nuestro dominio propio, al carácter moral excelente, a la excelencia moral,
A la perseverancia también debemos de añadirle sumisión plena y total siempre a Dios en todo momento, aunque nos cueste creerlo, ¿verdad? Esto habla de un sometimiento total a Dios que se caracteriza por un estricto cumplimiento de la palabra de Dios en cada momento de nuestra vida y en cada situación. Me llama mucho la atención, no soy muy afín, ¿verdad? No soy muy no soy como mucha gente que dice, el gran siervo de Dios, Guille Ávila, la verdad que casi lo adoran. Es casi un López Obrador, pero del mundo evangélico, ¿no? Que la gente lo adora y lo exalta y lo pone de ejemplo. Contaba Guille Ávila que cuando él se convierte a Cristo posteriormente, ya a cierta etapa de su ministerio, dice que en una etapa de su vida cristiana, de su ministerio, dice que hubo un hombre que asesinó a su hija y fue a parar a la cárcel. Y dice que él, lógico, él en un momento dado tuvo mucho odio, mucho resentimiento por ese hombre, pero la palabra de Dios, esa palabra de Dios que le empezó a taladrar en su mente, en su corazón, que decía, ama a tus enemigos y ora por los que te ultrajan, ¿verdad? Y dice que él con todo el dolor de su corazón se arrepintió de ese odio tan profundo que sentía por el asesino de su hijo y lo fue a visitar a la cárcel. Con mucho amor le predicó el evangelio para que se arrepintiera de todo corazón y Dios le perdonó. Le dijo, yo te perdono, en Cristo te perdono de todo mi corazón. Y sabes que vengo a predicarte la palabra de Dios. Eso es sumisión a Dios. Eso es sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos hace alguien algo en la calle? Vas en el coche, ¿verdad? Te dan un cerrón y quisieras que en ese momento tu coche se convirtiera en un tanque de guerra, ¿verdad? Para pasarle por encima y aplastarlo al infeliz, y el Señor te reprende, infeliz, maldito. ¿Pasa? ¿Pero el cristiano? Sí. Pero Dios dice que debemos de ser sumisos a su voluntad, a sus mandamientos en todo momento. Siguiente punto, vamos rápido, dice, a la sumisión hay que añadir afecto fraternal. La Biblia no solamente dice que debemos de ser constantes, que debemos de ser excelentemente morales, que debemos de ser autodominados, ¿verdad? Que no solamente dice el Señor que debemos de ser sumisos a Dios, a Él, sino que aparte de eso debemos de tener afecto fraternal. El afecto fraternal aquí habla acerca de tener amor por todos los hijos de Dios, por todos los cristianos, que donde te encuentres, si te encuentras a un cristiano que es miembro de tu iglesia, o tienes comunión con él, ¿verdad? Ama a tus hermanos de tu iglesia, pero también ama a todos tus hermanos que son parte del cuerpo de Cristo. Debemos de tener amor por todos los hijos de Dios, considerarlos como parte de nuestra familia espiritual, ¿sí? A mí me llama mucho la atención como mi papá decía que entre los masones, la masonería es una logia, son logias, son hermandades. Y decía que cuando ellos tenían algún problema, alguna dificultad, por ejemplo, se les descomponía el coche, decía que se paraban atrás del coche y cruzaban las manos de cierta forma y se paraban de cierta forma, que cuando un masón lo veía, decía, este es masón, este es hermano. Se estacionaba y decía, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Ya después de que le decía, ¿qué le pasó a este hermano? ¿Usted es masón? Sí, yo soy masón, le pertenezco a la logia tal, de tal, así, hermano. No le decía Dios te bendiga, pero decía, hermano, qué gusto, aquí estoy como su hermano para ayudarlo, para socorrerlo. ¿Qué necesita usted? No, pues me pasó esto. Y hablaba a otros hermanos de su logia, de ellos, en esa ciudad, y venían a auxiliarlo. Eso es amor fraternal. Pero cuántas veces el cristiano, el evangélico de todos los siglos, ese hermano, que Dios lo bendiga, que tiene un problema, una dificultad, voy a orar por él y que Dios le bendiga, ¿verdad? Pero no somos para hacer algo por nuestros hermanos, Dios lo va a ayudar, ¿verdad? Hermano, no tiene usted por ahí que me regale usted un kilito de frijoles que no tengo que comer. Híjole, ¿qué cree, hermano? No tengo nada, ¿verdad? Tienes las cenas estas retacadas, las puertas hasta abiertas de que no te cabe la despensa. Híjole, no tengo nada que compartir ahorita, hermano, pero yo ahorita me voy a hablar por usted. Señor, en el nombre de Jesús te pido que abra la ventana de los cielos sobre tu hijo, etcétera, etcétera. Y lo despides sin darle nada, ¿verdad?
a veces pasa. La palabra de Dios, aparte de eso, dice que debe de haber amor fraternal entre hermanos. Esto se debe de manifestar, por ejemplo, cuando hay dificultades entre los hermanos, tanto de tu iglesia, ¿verdad?, como con otro hermano de otra iglesia. Debe de haber amor, perdón, reconciliación, paz. Primera de Juan, por favor, capítulo 4, verso 20 al 21, dice lo siguiente: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, dice, pero odia a quién? A un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, o sea, a nuestros hermanos en Cristo, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Eso es algo ilógico. O sea, dice Dios, ¿cómo tú dices que me amas? A mí que no me puedes ver, si no eres capaz de amar a tus hermanos que sí los puedes ver. ¿No? Debes de amar. Dice si alguien dice amo a Dios pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es una mentirosa, ¿no es cierto? Versículo 21. Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que amen a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Y no dice nada más los de tu iglesia, no te juntes ni les hables a los hermanos de la iglesia fulana de tal, ¿verdad? Dios no dice eso, porque todos somos hermanos e hijos del mismo Padre en todo el mundo. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos de cualquier iglesia, en cualquier lugar del mundo, a nuestros hermanos en la fe en Cristo, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestros hermanos. Y Dios manda que nos amemos entre todos. ¿Cómo se manifiesta el amor? Con obras, con acciones en favor de nuestros hermanos. Y luego dice, último punto, dice al afecto fraternal hay que añadirle amor. O sea, al afecto fraternal hay que añadirle amor por todos, o sea, por toda la gente. El último ingrediente que el apóstol Pedro dice en esta porción es que debemos de procurar añadir a nuestra fe, devoción, amor a Cristo. Nuestra fe y devoción a Dios y a Cristo es amor. En 1 Corintios 13 dice que el valor moral, la virtud moral más importante y espiritual que puede existir en el universo entero es ¿qué? El amor. Dice, pasarán las lenguas, pasarán los dones, pasará este mundo, pasará todo absolutamente, pero lo único que va a permanecer por la eternidad será el amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? A través de buenas obras, a través de acciones amorosas que beneficien no solamente a los hermanos, sino a todo el prójimo, a todos nuestros prójimos, a toda la gente que nos rodea, ¿verdad? Tratar con amor a todo el mundo. Por eso dice Jesús en la regla de oro, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y trátalo como quisieras que te trataran a ti. Eso es amor. Eso es amor. Ahora, la vida en Cristo, la vida en Dios no tiene objeto si el amor no es la esencia principal. Si lo que al cristiano, a la iglesia o a la congregación X, ¿verdad?, no los mueve el amor por el prójimo, el amor por el perdido, todos sus programas son vanos, son inútiles delante de Dios. Viene a ser como una religión muerta e hipócrita. Porque ¿por qué se establece una iglesia, verdad? Se establece una iglesia para, primero que nada, nutrir a los hermanos, darles más palabra, conocimiento, enseñanza. Número 2, se establece una iglesia en un lugar, ¿verdad?, un lugar de culto, de adoración, y se sufragan todos los gastos, ¿verdad?, para que haya un lugar donde la gente pueda venir a conocer a Dios y a su Salvador, para que no se pierdan en la eternidad. Y después, ¿verdad?, cuando se le visita a la gente, se le debe de visitar para discipularlos, para evangelizarlos por amor, no por conveniencia. En la actualidad, muchas iglesias evangélicas hacen campañas de discipulado no por amor, o sea, no por el deseo, ¿verdad?, amoroso de que la gente no se pierda, sino por el deseo y el afán de captar cada vez más adeptos para su grupo, para su movimiento, para su organización. ¿Para qué? Para tener más prestigio, más gente y también más dinero. Eso no es de Dios. Eso no es una vida cristiana, ¿verdad?, una vida devota por amor. Vamos a finalizar esto. Dice, luego el Señor continúa, después de que se le ha añadido a la fe, se le ha añadido a la fe, se le ha añadido excelencia
excelencia moral, se le debe añadir conocimiento, dominio propio, perseverancia, sumisión, piedad, amor fraternal y amor por todos. El apóstol Pedro, ¿verdad?, dice lo siguiente, dice, cuanto más, escuchen cómo dice, cuanto más crezcan de esta manera, como añadiéndole a una cosa a otra, ¿verdad?, a otra cosa a otra, a lo otro, ¿verdad?, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la vida cristiana seremos más productivos y útiles tanto para Dios como para la gente que nos rodea. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, o sea, como creciendo en conocimiento, creciendo en sumisión, creciendo en constancia, creciendo en obediencia, en sumisión, etcétera, etcétera. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Se les olvida, ¿verdad?, que Dios te perdonó y que una vez que te perdonó te restauró y te dio una nueva oportunidad eterna y que debes de dar fruto. Es que el Señor me perdonó, ¿y qué vas a hacer? Esperar a que el Señor venga de los cielos, como dice la palabra. ¿Y qué más? No, pues esperar. Ajá. Versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Me gusta mucho, ahorita voy a leer, vamos a leer aquí, donde dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Este mismo versículo, en la traducción del lenguaje actual, me gusta mucho también como lo dice. Cuando uno estudia la Biblia debe uno de tener varias versiones para comparar y entender mejor. Versículo 10, dice, el mismo versículo que está ahí, no me lo muevas, déjame ver. Dice, hermanos, dice la traducción del lenguaje actual, dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, que es la cita bíblica con la cual iniciamos hoy, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Fíjense, aquí Dios nos está dejando entrever que hay la posibilidad de fracasar en la vida de Cristo, ¿o no? ¿Sí? ¿Hay o no la posibilidad de fracasar? Sí. ¿Hay la posibilidad de perderse? Claro. Pero ¿cómo vamos a crecer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a avanzar en nuestra vida cristiana? Haciendo todo lo que estudiamos hoy, ¿verdad? Dice, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben de esforzarse más por hacer todo esto, cual lo que acabamos de ver. La versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión también un poquito nueva, actualizada, dice, hermanos, Dios los llamó y los escogió, esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerá. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A nuestra fe cristiana, añadiéndole ¿qué? A nuestra fe en Cristo, añadiéndole virtud o excelencia moral. O sea, llevar una vida moralmente excelente. ¿Dios espera eso de nosotros? ¿Sí? ¿Lo demanda su palabra? Claro. De tapa a tapa, de principio a fin en la Biblia. A esa excelencia moral debemos de añadirle conocimiento, dominio propio, perseverancia, que es constancia también, ¿verdad? Sumisión o piedad, amor fraternal y amor por todos. Ahí es donde dice precisamente, me gusta cómo lo dice también la versión Palabra de Dios para Todos, dice, Dios los llamó, los escogió, esfuércense por demostrarlo en su vida, ¿cómo? Haciendo todo esto. Dios lo demanda, sí, porque está en su palabra. Versículo siguiente, por favor, que es el versículo 11, creo. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que persevera en su vida espiritual, creciendo en todas estas cosas, añadiéndole a su fe, ¿verdad? Complementando su fe con todas estas cosas, practicándolas del diario,
no de ser cristianos cada 8, ¿verdad? O sea, de cada 8 días solamente. Dice, entonces Dios les dará un gran recibimiento eterno. ¿Cuándo? En el futuro, cuando hayamos perseverado en todo esto. De esa manera no fracasaremos en nuestra vida de Cristo. Versículo 12, por lo tanto, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y cada vez que se predica esta porción, dice, por lo tanto, siempre le recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y estén firmes en la verdad que se les enseñó. Dios dice, aunque sepas, cada cierto tiempo, cuando leas mi palabra, leas primero de Pedro capítulo 1, de todo el capítulo 1 de segunda de Pedro, perdón, te voy a estar recordando esto, dice Dios. Cada vez que se predique en una iglesia esta porción bíblica, te lo voy a estar recordando. Que a tu fe le debes de añadir excelencia moral, virtud, conocimiento, dominio, perseverancia, sumisión, amor fraternal y amor. O sea, todos los días debes de practicar esto. ¿Sí? Por lo tanto, para finalizar, en este día podemos ver a través de la palabra de Dios que como cristianos no solamente y exclusivamente nada más debemos de tener fe en Jesús y ya, sino que aparte de eso Dios obligadamente nos marca que debemos de añadirle estas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas que son 7. Qué chistoso, ¿verdad? Son 7. Me llama mucho la atención que son 7 cosas que dice Dios, debes de añadirle esto y esto y esto y esto. Todo eso demostrará que nuestra fe cristiana es verdadera y aparte de eso vamos a ser productivos para el reino de Dios, productivos para la gente, productivos para nosotros. Y si nos mantenemos practicando, perseverando en todas estas cosas todos los días, dice Dios que entonces podremos tener la seguridad de que Dios nos asegura que seremos recibidos en los cielos por vivir una vida así, una vida devocional así. ¿Sí queda claro? Y si no lo hacemos, ¿qué pasará? La salvación no es algo que se gane. No lo podemos ganar, no podemos hacer nada, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. Aún la salvación tiene sus requisitos, no la ganamos, pero tiene requisitos que tenemos que cumplir para recibir. Pero la permanencia en la salvación y la vida eterna sí requiere un esfuerzo para conservarla. Vuelvo a repetir. Dice Dios, a tu fe cristiana debes de añadirle excelencia moral. A esa excelencia moral debes de añadirle conocimiento. ¿Cuál conocimiento bíblico? Estudiarlo a profundidad. A ese conocimiento bíblico que tienes debes de añadirle dominio propio, porque puedes ser un teólogo, como le decían a un hombre, ¿cómo sabes? ¡Qué bárbaro! Pero qué borracho eres. A ese dominio propio hay que añadirle perseverancia, constancia, todos los días, a pesar de que nos esté yendo. A esa perseverancia hay que añadirle sumisión, piedad a Dios en todo momento, en todo, obedecerlo en todo. A esa sumisión o piedad hay que añadirle amor fraternal, amor para con todos los hermanos, que es el mundo. Como decía un amigo, un pastor, ¿verdad? Decía que en el amor de Dios nos chorré por los poros, ¿verdad? Que digan, ay, qué amoroso es fulano, ¿verdad? No, que a veces la gente nos trata tantito y decimos hijo, parece limón agrio, ¿verdad? Está amargoso este cuate. O esta mujer está amargosa, ¿verdad? Malvibrosa decimos a veces, ¿verdad? ¿Por qué decimos malvibrosa? ¿Quién sabe, verdad? Así decimos. Es mala vibra, ¿verdad? Es hiedra venenosa. Y ese amor fraternal debemos de añadir amor. ¿Cuál amor? El amor ágape, el amor de Dios, ¿verdad? El amor por todos. Y bueno, con esto terminamos este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Ponme Señor, ¿sí quedó claro? ¿Quedó claro eso? No, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Vale, un poquito más. Porque ya como todos los merolicos ya se me está acabando la voz, ¿no? De ese chorro de voz que tenía al principio ya nomás un chisguete me quedo.
Bueno, vamos hace unos días, a veces pasa, como que empezamos, cuando oramos, por ejemplo, lo hacemos sistemáticamente, ¿verdad? Automáticamente. A veces la vida cristiana se vuelve sistemática, automatizada. Bájale un poquito más, por favor. Pero hace unos días el Señor me habló y me dijo que no se te olvide que cuando oras a mí, cuando estás en tu casa, en la calle o en el culto orando, yo te estoy oyendo. Y con ese entendimiento, Señor, en esta hora oramos a ti. Señor, yo oro a ti, oramos a ti, con el entendimiento y el conocimiento de que tú nos estás oyendo en este momento. Es más, de que tú estás aquí, que estás presente tal como me hablabas ese día, Señor. Y por lo tanto, Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta enseñanza, Señor, porque yo sé que tú no nos abandonas nunca, pero también nunca nos dejas sin alimento espiritual para nuestra alma. Tu palabra dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bendito seas tú, porque mientras estemos en esta tierra, en este mundo, tú siempre nos darás el pan nuestro de cada día, la palabra diaria, Señor, que debemos de recibir. Tú siempre nos darás palabra tuya, enseñanzas espirituales, palabras de vida eterna como esta, Señor. Gracias por la vida de todos tus siervos, tanto los profetas como los apóstoles, como los evangelistas, como cada escritor de tu palabra, de la Biblia, a través de las cuales tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla cada día y nos ha hablado en este día. Señor, gracias por recordarnos que no solamente debemos de tener fe en ti, sino que esa fe debe ser una fe viva, una fe con obras, una fe a la cual debemos de añadirle, Señor, todos los días, Señor, estas cosas que nos has mostrado, Señor. Que cada día, Señor, a nuestra fe debemos de añadirle o de tener un carácter moral excelente: santidad, pureza, justicia, fidelidad, humildad, Señor. Que no solamente eso, sino que también cada día debemos de crecer en conocimiento. Que cada día nos debemos de ejercitar en el dominio propio, en el dominio de todos nuestros deseos, tanto buenos como malos. Que debemos todos los días de perseverar fielmente, constantemente, confiando, amándote y obedeciéndote a ti. Hoy nos ha recordado que debemos de ser sumisos y obedientes todos los días de nuestras vidas, a pesar de la dificultad, tragedia o angustia que estemos pasando, Señor. Tú eres digno de eso. También nos ha recordado que debemos de tener tanto amor fraternal por los hermanos como por nuestro prójimo, por todo el mundo. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Aún la comida que hacemos en la casa, aún el trabajo que hacemos en la calle para nuestra empresa, aún el estudio que hacemos en la escuela, Señor, debemos de hacerlo con amor. El ministerio, el servicio en el templo, en el culto, lo debemos de hacer con mucho amor para ti y con mucho amor para nuestros hermanos. Aún en las iglesias, aquellos que trapean, que limpian, deben de hacerlo con amor para los hermanos y para el prójimo, Señor. También, Señor, debemos de con mucho amor llevar tu palabra al mundo que no te conoce, teniendo el entendimiento de que cada alma que no te conozca y no se arrepiente se vuelve a ti es un alma que vaya a sufrir por toda la eternidad en el fuego eterno, Señor. Pone tu amor en nuestros corazones, derrama de tu amor en nuestros corazones todos los días, Señor. Sacíanos de tu amor por la mañana, Señor, dice tu palabra, y así cantaremos de alegría todos los días de nuestras vidas. Sacíanos de tu amor, que todos los días de nuestras vidas los veamos a través de la luz de tu amor, Señor. Derrama de tu amor, Señor. Te pido que en este día derrames de tu amor sobre Selene, sobre mi esposa, sobre mi vida, sobre la vida de los hermanos que nos están viendo, estarán viendo, sobre la vida de cada uno de los que son parte de este lugar, Señor, o que han sido parte de este lugar, que alguna vez nos han visitado, donde quiera que se encuentren. Derrama de tu glorioso y maravilloso y bondadoso amor sobre sus vidas, Señor. Gracias en este día, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, te adoramos, y todo lo que hacemos y haremos, Señor,
todo lo que hacemos para ti, todo lo que damos para ti, nuestra vida, nuestro tiempo, Señor, nuestros recursos, todo te lo damos con amor, Señor, para ti, para tu obra, Señor, en este mundo y para la gente, nuestros hermanos y nuestro prójimo en este mundo. Y ayúdanos, Señor, fortalécenos para darte más a ti y darle más a este mundo con mucho amor todos los días, Señor. Que tu amor se manifieste a través de nosotros. Que manifestemos tu amor y manifestemos a Cristo a través de las obras llenas de amor y de misericordia hacia el hombre, Señor. Limpia nuestro corazón de toda amargura, de todo resentimiento, de todo odio, de toda malicia, de ese veneno que es la amargura, de ese veneno que es el resentimiento. Límpialo, Señor. Llénanos de tu amor todos los días. En esta hora yo quiero darte muchas gracias, Señor, por la vida de mi esposa, Señor, que hoy está cumpliendo, Señor, años, Señor. Yo te pido que en esta hora tú le llenes, desasíes de tu bien, Señor, desasíes de tu grosura, Señor, de tu bendición, hasta el último de sus días, Señor, y que estos días, estos años que le vienen por delante sean unos años llenos de paz, llenos de gozo, llenos de bendición, llenos de salud, llenos de fortaleza, Señor, tanto física como espiritual, y llenos de tu presencia, Cristo Jesús. Llénale, Señor Jesús, de ti y bendícela, Señor, bendícela, guárdale, Señor, de toda especial. Te doy gracias por la vida de Selena, Señor, por la vida de Víctor, Señor, de Dora, de todos los hermanos que son parte de este lugar, Señor, y que han sido parte de este lugar donde quiera que se encuentren, Señor. Bendícelos y dales de tu gracia, de tu favor, de tu bendición. A nuestros hermanos, Padre, que nos están viendo, nos estarán viendo y que llegaron hasta este punto, Señor, que tu bendición caiga sobre sus vidas, que tu gracia, que tu favor caiga sobre sus espíritus, sobre sus almas, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre todo lo que poseen, y guárdales del devorador, Señor. Guárdales del diablo, Señor, guárdales del angustiador, Señor. Protégeles donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, te bendecimos. Amén, amén, amén. Y bueno, con esto damos por terminado esta enseñanza, este culto, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles, 8:30 de la noche. Si el Señor lo permite, no se nos va la luz, ¿verdad? Pero luego se nos va la luz. Bendiciones y excelente tarde.